Colombia, sigue la W. 1:19, aquí sigue la W. Óigame, Andrea, ¿le ha pasado que sale de su casa, va a hacer la compra y descubre que era pico y cédula y entonces le toca devolverse a su casa sin la compra? Me ha pasado y le voy a enviar un pequeño video de un Bambi donde dice cuando vas a la casa, cuando vas a la calle se te olvida o el tapabocas o la cédula o que era pico y cédula. Sí. Y después el pobre Cervatillo se devuelve corriendo. Sí. Cervatillo. Se lo voy a enviar para que se ría. Pero por favor, no, porque a Mauricio, ¿le ha pasado? Es que yo creo que le está pasando a todo el mundo. Sí, a todos nos pasa y lo más triste es cuando uno ya va a entrar al centro comercial o Sí. al lugar, al supermercado y toca volverse, pues no hay de otra. No, pues cuando se lo recuerdan ya cuando le están revisando la cédula, que le miran la cédula y le dicen, Sí, no, sí, usted sí. tiene pico y cédula y uno queda como un poquito frustrado. Ah, ¿cómo así? Mi cédula termina en... Ah, ya. Sí, 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 como sí. si uno no supiera. Más, ¿Hoy qué es? Pero pasa. más aún teniendo sí, en sí. cuenta que, bueno, dependiendo de la ciudad, dependiendo del lugar de Colombia donde usted se encuentre, pues si hay pico y cédula, es distinto en uno a otro, entonces uno se deja confundir, en fin, bueno. Vamos a volver a la historia del reinado de ayer. ¿Se acuerda, Paola, que hablamos de el reinado, De las flores. reinado de en las pandemia. flores en pandemia? Exactamente. Claro que sí. El reinado de las flores pandémicas. Pues resulta que Vanessa Marmolejo se puso a indagar más sobre el caso del reinado de las flores pandémicas y ha descubierto que detrás de su organizador Alejandro Avendaño, pues hay aparentemente muchos quejosos que lo señalan como si él los hubiera engañado. Alejandro Avendaño, el que dijo que sí había buscado un permiso de la alcaldía, Que se pero lo habían dado. que se lo habían dado, pero después lo negó y obviamente la alcaldía también dijo que no sabía nada del tema. Claro, pero que primero dijo que sí tenía el permiso y luego que no. Vamos a hablar con varias personas que nos contactaron y nos dijeron, miren, es que este señor Alejandro Avendaño tiene tras de sí una historia mucho más amplia que la que pudimos conocer ayer de la mano de El Reinado de las Flores en Pandemia. Así que arrancamos con cada uno de nuestros invitados que nos han pedido que cambiemos su nombre por seguridad, porque le temen al señor Alejandro. Don Miguel, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. ¿Miguel? A ver. Miguel, buenas tardes. Aló. Hola Miguel, ¿qué Sí, tal? te ¿Cómo escucho. va todo? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, señor. Cuénteme en qué circunstancias conoció usted a Alejandro Avendaño y cuéntenos qué pasó. Bueno, les voy a contar la historia. Es una historia que le he contado muchas veces. Resulta que en el año 2015, después, por allá en más o menos febrero, marzo, el señor Alejandro Avendaño me contactó por medio de redes sociales y pues yo soy una persona que tiene muy buen cuerpo, o pues por lo menos eso creo, y me prometió el cielo y la tierra. ¿Cómo me lo prometió? Me dijo que fuera a la oficina de él, que firmáramos un contrato y efectivamente firmó el contrato. Ese fue el peor error que pude haber cometido porque el contrato tenía un pagaré en blanco y yo no sabía qué era, o sea, yo no sabía para qué firmaba las cosas y él me dijo, no, es que esos son papeles normales de representación. Y yo lo firmaba y firmé como 10 contratos diferentes o 10 papeles totalmente diferentes y quedé contratado para él. Me tocó contratar una firma de abogados mucho después para poderme salir de ese proceso, porque resulta que me empecé a dar cuenta de todo el papel delictivo que tiene el señor. Inclusive ayer me pareció sorprendente que el señor, la agencia Sky tiene 27 procesos tienen 27 procesos activos y el señor Alejandro Avendaño tiene 17 procesos para él como persona. Él me intentó representar y me decía que fuera a las clases y yo iba a las clases, pero llegó un momento en que las clases se convirtieron en algo como maluco, algo como difícil y se convirtió en un ambiente muy tenso porque todos los participantes, éramos 20 en ese momento, decidieron empezarse a salir precisamente porque no veían retribuida la plata que decían los contratos que iba a haber y no existían sesiones fotográficas y si las sesiones fotográficas existían eran solamente como para 2 o 3 de las personas que estábamos ahí. Claro. Quiero preguntarle puntualmente,
Usted dice que usted incluso tuvo que contratar abogado para salirse y la pregunta es, ¿usted se sintió o se ha sentido estafado, engañado y la justicia a usted le ha dado la razón con respecto a estos señalamientos? ¿Qué ha pasado judicialmente? Bueno, resulta que como firmamos el contrato tenía el pagar en blanco y cuando eso el señor tenía un contrato con Fenalco y Fenalco nos mandó a Procrédito, y me tocó empezar a pagar. Resulta que en ese proceso el señor aumentó la cifra porque pues era un pagar en blanco y pues según tengo entendido, los abogados no me pueden dar fe de eso, él puede colocar el valor que sea en el pagar en blanco. Entonces, uno de los abogados me dijo, Esteban, lo que tenemos que hacer es conciliar, y yo le dije, listo, vamos a buscar conciliar. El señor pide una cifra de 10 millones de pesos. En ese momento yo le dije al abogado que yo no tenía tanta plata, o sea, pues yo viví en Aranjuez, Medellín, me parece súper delicado el tema, y yo no tenía dinero, o sea, me tocó prestar plata para poder pagarle a ese señor. Fueron 5 millones de pesos que yo le pagué al señor, 5 millones de pesos de los cuales tengo constancia y todavía guardo los contratos por si algún día resulta algo, porque el señor tiene unos alcances impresionantes. Yo me sentí estafado y no fui solamente yo después de eso me encontré a mis amigos, a personas del medio, inclusive el señor intentó hacer un reinado hace más o menos 2 años, que él tenía a una señora, que era un reinado para las señoras de la tercera edad. O sea, el señor se encarga de jugar con los sentimientos y el querer salir adelante de la gente. Me parece demasiado delicado, porque no fui el único. O sea, detrás de mí habían 20 personas más. Tengo, Sí, o sea, pues tengo Miguel, contacto con la mayoría. permítame, porque vamos a saludar a Fernando. También nos pide que le cambiemos el nombre por seguridad. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Fer- Pues a mí también me pasó lo mismo que a Miguel. ¿Qué La le pasó a verdad usted? es que Cuéntenos, don Fernando. a mí me contactó el señor Avendaño, Alejandro Avendaño, por una llamada y me decía pues que me interesaba tenerme en el reinado en Mister Colombia, que porque tenía muy buen registro y que cumplía con las características que le estaba buscando. Entonces yo accedí, me pareció muy bueno porque yo estaba buscando una oportunidad de esa. ¿Quién no quiere ser modelo y más en Mister Colombia? También me prometió así el cielo y la tierra, me decía, no, tú puedes ganar, mira que tú eres así. Bueno, en fin, me dejé enredar de sus palabras tan bonitas y pues bueno, yo accedí a ir a la agencia de él y él con lo primero que me recibió fue con un contrato como de 20 hojas y fírmeme acá, fírmeme acá, fírmeme acá. Yo fui leyendo más o menos cada hoja que iba yo leyendo, que iba firmando, y más de una decía que si yo ganaba el reinado, yo tenía que trabajar con ellos como 1 año, que la cantidad que yo gané sería una cantidad para ellos de como el 70, el 60%, si no me acuerdo bien, y el resto era para mí. Pero entonces adicional a eso había que vender unas boletas, había que pagarse las idas, que pagarse las estrellas, un montón de cosas todas extrañas y al final de todo no me dio copia del contrato. No, yo pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de firmar varios contratos y me pareció raro. Hablé con mi abogado de eso, me dijo no, ese contrato está nulo. Dejé que avanzara el tal reinado y después me dijo que tenía que hacer lo de un pagaré en blanco, que también me lo hizo firmar así entre un montón de papeles y a mis otros compañeros del reinado, y yo directamente me fui a hablar con mi abogado, ven, mira, me pasa esto, y él sí me ayudó pues a lograrme salir. Cuando intenté notificar al hombre, a Alejandro Avendaño, no me quería recibir las notificaciones cuando iba yo a entregárselas. Entonces, yo lo que hice fue mandarla por un correo certificado. Apenas la recibió, empecé todo el proceso legal con mis abogados. Logré hablar con él a las malas, con mis abogados, y me lograron sacar de allá. Cuando logré salir, empezó a difamarme que no, que es que yo me salí que porque no quería ganar, que porque me daba miedo, que porque no sé qué.
y mis otros compañeros también empezaron a salir. Empezó a difamarnos a todos y aún así está utilizando varios materiales virtuales en sus páginas y sus cosas, nos sigue publicando, nos sigue poniendo como si nosotros fuéramos imagen de él. Y esa es mi historia. Claro. Pues mire que como su historia también, Vanessa consiguió otro testimonio. Y saludamos hasta ahora a quien identificaremos como Camila. Tampoco quiere dar su identidad, pero sí quiere denunciar también incumplimientos a las promesas de el organizador del reinado en pandemia en Medellín. Camila, bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Cuál es su historia? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi historia principalmente es que me inscribí o estoy haciendo parte del reinado que ahora está haciendo el señor don Alejandro Avendaño. Y, el que vimos ayer en los videos. Usted hizo parte de este evento, de este reinado. Sí, sí. Pues mi historia ¿Y qué pasó, es que Camila? al principio, pues él cumplió, o sea, él nos dijo, van a tener todos los protocolos de bioseguridad, nosotros pues vamos a cuidar de ustedes porque también es una responsabilidad de ellos, ¿cierto? Lo que pasó es que, o sea, literal él no cumplió con nada. ¿Por qué? Porque ni al llegar nos tomaron la temperatura y la verdad en ningún momento Alejandro ni todo su equipo de trabajo nos realizó a nosotros las pruebas del COVID. No, eso no es verdad. Que a nosotros no Un nos segundo. han O sea, hecho él nada. mintió ayer cuando dijo que les habían hecho pruebas a todos y que además los habían cuidado durante el certamen. Sí, sí, él mintió, porque la verdad nosotros nos echaban alcohol solo cuando ellos se acordaban, no más. No más, ni siquiera al entrar nos tomaron la temperatura. Ellos al final, pues al principio de que empezábamos y todo, ellos sí tenían pues el tapabocas y todo, pero ya después más adelante en la prueba de comida ellos se lo quitaron, ellos comían con la misma cuchara todos los platos, del mismo plato, comían ellos, incluso al final pues de todo esto, ellos, los trabajadores de allá, se llevaron los platos y ellos se comieron lo que quedaba ahí. Eso me pareció demasiado peligroso. Sí, como lo vimos en el video, Camila, pero usted participó en este reinado porque quiso o porque tenía un contrato y prácticamente le tocaba obligatoriamente ir. Porque nos llamaron y prácticamente pues tú sabes que cuando firmamos un contrato ya somos obligadas a participar de él. Incluso en este momento yo ya no me puedo salir porque si me salgo me multan. Entonces es una situación demasiado compleja, porque no me puedo salir, no puedo hacer nada porque me multan, precisamente. ¿Y cómo es ese contrato luego? ¿Qué ¿Ese dice? contrato? Sí. Pues ahí decía que si yo llego a hablar de ellos o digamos a salirme de ahí, ellos me hacen una multa de 2 o 3 salarios mínimos legales vigentes. Camila, coméntenos un poco más cómo era la situación en este certamen. ¿Cuántas personas había en el lugar o por lo menos cuántas llegaron a interactuar? Ese señor nos dijo ayer que eran aproximadamente unas 20 personas, pero pueden ser más. Eso es ¿Cuál falso. fue la realidad de esta situación? Eso es falso porque aparte de las 15 candidatas que estaban los jurados que eran casi 5, eran 5, había un camarógrafo, 2 trabajadores de él, el profesor, y aparte de eso estaban los acompañantes, sin contar la recepcionistas, habían alrededor, sin mentirte, 35 o 40 personas ahí. Él incluso pues nos ¿Y dijo ninguna que de él ellas les hicieron pruebas? nos iba a dividir en 2 grupos, pero no, al final pues Sí. mira que nos juntó a todas, porque en los videos de este señor se puede ver que nos juntó a todas habíamos casi 40 personas allí, no nos dejaban ni comer, fue un evento muy extenso y aparte solo nos dieron agua y éramos 15 candidatas y nos dieron en 3 vasos, y entonces todas tomamos en 3 vasos, la mayoría pues. Pues Camila, realmente es impresionante esta historia. Gracias a nuestros invitados acerca de estos testimonios, donde hablan de los engaños a los que pues fueron sometidos, según ellos, Pero por el organizador del reinado en pandemia en Medellín. Pero es que sigue entonces la lista, Juan Pablo. pues se amplía la lista, además nos habría entonces engañado con otras cosas ayer cuando hablamos, sobre todo el tema de las medidas de bioseguridad. Mire, lo contactamos para que respondiera a estas nuevas denuncias. La respuesta fue la siguiente: no, muchas gracias, no haremos más bulla con eso, ya fue suficiente.
El tema de denuncias lo debe tramitar nuestro departamento jurídico, de ser necesario hacer los debidos procedimientos. Esa fue la respuesta que nos dio Andrea. Pues quedamos todavía con muchos interrogantes, sobre todo porque hubo una contradicción, ¿no? Evidente en el permiso que él tenía para hacer este reinado, en lo que nos dice la alcaldía de Medellín y ahora en lo que él dice y dicen otros testimonios de personas que aseguran fueron engañados por él. Una pausa y al regresar. Nos vamos a ir a la tierra, la madre Laura, donde hay polémica, porque están haciendo misas a todo volumen. Sigue la W.